Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Espero que anden bien, espero que hayan salido, bueno, no abrigados, ¿no? Pero bueno, hay un poco de lluvia, tampoco es terrible, la primavera ya se sabe cómo ha venido un poco irregular, pero estamos aquí hoy lunes en La Máquina de Pensar con Gonzalo Gervás en controles de emisión. El hombre también trajo su paraguas, supongo yo. Sí, es un hombre precavido. Gonzalo siempre vale por dos, ya lo hemos dicho varias veces. Y con Caro de Cuadro en la puesta a punto, allá está, de este programa, contentísima o bastante contenta. Amigos, hoy vamos a hablar de historietas. Vamos a hablar de computación. Vamos a hablar del último premio Bartolomé Hidalgo en relato gráfico que se entregó en la Feria del Libro de Montevideo. Vamos a darle la bienvenida a un amigo, Nico Peruso. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien, Nico? ¿Todo bien? ¿Contento con su Bartolomé Hidalgo o no? Muy contento, un poco sorprendido porque teníamos una terna como muy pareja. O sea, ¿Quién estaba en la terna? teníamos a Santulo con Marcos Vergara, con un libro que también había compartido publicación, Disquets, la historieta mía con la que ganamos, con Gabriel Serra, que es el dibujante. Se había publicado en Lento, serializada en la revista de La Diaria. Y antes de Disquets había salido, antes o después, no estoy seguro porque con Santulo nos hemos intercalado en varias ocasiones. Sí. O sea que bueno, estábamos compitiendo, aparte de que Santulo es un amigo, pero además éramos como con pinches de Pero aparte publicación. Santulo es medio como ganador, es como un medio carro de Chanati en una cuestión ahí. Sí, Tiene claro. esa cuestión Como, de ganar y ganar. es como cuando te cruzas con Brasil en Sí, los exacto, eliminatorios. es como Brasil, Santulo. Y Sí. teníamos Que parezca un accidente que hace en algún momento, sí. pero no puede ser. Y teníamos a los hermanos Silva con Prócer Zombie, que también, si Prócer Santulo es Zombie. Brasil, los Prócer Zombie son Argentina. Sí, de capaz. acuerdo, sí. O sea Prócer que- Zombie estaba muy bien. Sí, La sí. 2, ¿no? La parte de la segunda parte. La segunda parte que, por como han pintado las elecciones, fue media profética, porque aparece un candidato muy parecido a la calle Pou, me acuerdo. que logra como hacerse con el poder en Uruguay. Sí, Así que era un... No, o también podía ser tipo Sartori también, ¿no? es una Era especie de... era un alguien que venía con muchas, joven, con unas ideas, y que como que prácticamente que bajaba un plato volador, prácticamente. Algo así, sí, claro. De hecho, bueno, es como una especie de mini spoiler, pero era como la reencarnación de Napoleón, y que era el archienemigo de esta especie de Artigas zombie. Ajá. Perdón, ¿y la de Marcos Vergara y Santuro, cómo se llamaba? Se llama Animales, son una serie de relatos muy cortitos en una especie como de barrio tipo conventillo. Ah, sí, lo leí, sí, protagonizado, sí, sí. cada familia tiene su mascota, Exacto, es muy divertido. exacto. Digamos, la idea de una... Sí, a mí me sorprendió porque yo escribí hace mucho tiempo una novela que precisamente en cada cuarto había alguien con un bicho, con un animal, y en esa pensión se estaba prohibido haber animales. Y digamos, el planteo de narrativo de ellos es una urbanización, sería, ¿no? Serían como Claro. apartamentos donde está la historia de cada uno de sus animales. Ahí Es está, cierto. también. Sí. Ambos libros muy recomendables. Los dos son recomendables, pero el que ganó, vamos a decirlo la verdad, y una y otra vez, digámoslo, el Bartolomé Hidalgo fue para Disquetes, que es de Nicolás Peruso y dibujado por Gabriel Serra. Gabriel Serra estuvo acá en La Máquina de Pensar. Gabriel Serra estuvo lamentablemente no pudo venir hoy por motivos laborales, pero cuando presentamos nuestra novela gráfica anterior, que también había estado nominada al Bartolomé, Rincón de la Bolsa. Ah, esa fue muy buena. Sí. Y Gabriel vino acá, ¿no? Ahí está, estuvimos los dos. Ah, perfecto. Bueno, en Rincón de la Bolsa, que ella también estaba muy bien. Vi la crítica que te hizo Santulo, la reseña Disquetes, y él decía como que le había gustado más aquella, ¿no? O algo así, que tenía más densidad narrativa, en fin. Pero que en este caso, en Disquetes, había toda una cuestión de investigación de los 80, ¿no? Vamos a contar dónde estamos acá con Disquetes. Bueno, ahí está. La génesis de este libro surgió cuando, después de Rincón de la Bolsa, que fue un libro muy bien recibido, nos juntamos con Gabriel Lagos, que es nuestro editor en La Diaria, y nos dijo, bueno, ¿qué hacen después? Y la verdad es que yo no tenía una idea muy clara de con qué queríamos continuar con Gabriel, pero pocos días antes había sido el cumpleaños de mi hermano y habían venido unos amigos de mi padre, y me habían contado algunas anécdotas de cuando mi padre, con él y con otros más, habían hecho a comienzos de la década del 80 un programa informático, que de hecho se sigue usando hasta el día de hoy, un programa de facturación, que se llama PESIG, anda por ahí en la vuelta. Entonces eran anécdotas como muy pero muy pintorescas de, bueno, esas computadoras donde los procesadores eran del tamaño de un armario, Claro. y que cuando empezaban a hacer los procesos empezaban a sacudirse como cuando estás centrifugando un lavarropa. Y como, bueno, por ejemplo, ellos tenían una computadora con una capacidad muy limitada, pero habían comprado un disco gigantesco que decían que era imposible de llenar, y ese disco tenía 1 mega de memoria. Claro. Entonces,
ese tipo de cosas en realidad todavía no eran una idea, eran simplemente anécdotas sueltas. Y yo le planteé esto a Gabriel y me dijo, bueno, dale, escribí un argumento con esto. Y tanto en Rincón de la Bolsa como en esto, a mí siempre me interesa contar historias de personajes que están como en algún momento de la vida, que están en una encrucijada, ¿no? Que están como tomando decisiones o tienen que tomarlas y esas decisiones van a afectar el curso de sus vidas. Entonces tenía ganas de contar esa historia porque mi padre, junto con estos amigos, a comienzos de la década del 80 estaban laburando. Él era contador, en realidad los ingenieros de sistema eran como la otra pata, pero yo hice como una especie de fusión de todos estos personajes. Que hay que decir, perdón, en ese momento de la informática recién estaba arrancando, digamos, o sea, es de los 70, pero en los 80 se estaba como, entre muchas comillas, popularizando pero muy lentamente. Y Uruguay era, y como surge muy bien acá en disquetes, era prehistórico, digamos, ¿no? O sea, lo que había era, tenemos que pensar que estaba, no solamente el capitalismo no estaba muy desarrollado en Uruguay, sino que estaba bajo dictadura, o sea, toda la oscuridad que puede haber en la dictadura, que es la que no permite precisamente eso, ¿no? La cooperación que es necesaria en la informática. Claro, bueno, de hecho Gabriel Lagos me comentó que su padre había estado trabajando un poco antes, inclusive en la década del 60, me parece, en unas megacomputadoras de estas IBM, que creo que eran computadoras que tenía la UTE o Antel, claro, pero eran 3 o 4 en Uruguay. Claro. Estos amigos de mi padre fueron la primera camada de ingenieros de sistemas, que creo que todavía no existía como tal la carrera. Obvio. Y ellos me habían contado que habían hecho su tesis en tarjetas perforadas. Claro. Que yo a cualquiera de menos de 40 le tengo que explicar lo que son, porque hoy en día es como una cosa muy... Sí, es algo, digamos, una reliquia. De todas formas, en disquetes que son como, van avanzando los capítulos, pusiste el papel fanfold, ¿no? Sí, bueno, en realidad el papel fanfold a mí me retrotrae a mi niñez porque mi padre usaba el papel y traía un montón de esos informes contables en papel fanfold, y yo casi todos mis dibujos de mi niñez, tipo mis tortugas ninja y cosas por el estilo, las tengo, algunos todavía los recuerdo, los tengo en la parte de atrás de las hojas fanfold. En la parte de atrás, claro, que ahí era lisa. Claro, ¿no? que era lisa y se podían hacer. Siempre me gustó mucho. O sea, en aquel momento era una cosa como muy común porque estaban en mi casa y de un momento al otro desaparecieron por motivos obvios. Es decir, más allá de que es un tipo de papel, nos estamos yendo un poco de tema, pero que es súper útil a la hora... Yo trabajé algunos años en un estudio contable y todavía teníamos una máquina de esas, y para empezar, los cartuchos de tinta, que eran una especie de cinta, se parecía un poco a un Sí, VHS. eso es impresora de punto, se llama. Exacto. Impresora de punto, que tiene un cartucho que es como una cinta, como si fuera la cinta de máquina de escribir antigua. Claro. Y bueno, son baratos. Duran meses y meses. Es como si fuera una locomotora, no se rompe nunca, sigue andando, taca. Sí. Lo podés dejar 24 horas andando. Sí, si tenés que imprimir 40 o 50 hojas, en vez de estar como una impresora común cambiándolas a 4 cada 15 minutos, dejás eso y marcha y marcha. Porque el papel fanfold tiene todo agujeritos al costado que permiten enganchar eso, y entonces jamás digamos, es muy difícil que se tranque. Exacto, ese sí, papel. son papeles troquelados que después le podés como cortar la línea punteada. Entonces yo tenía ganas de usar tanto la estética del el fanfold, que bueno, son los papeles que uso en los créditos del libro, es decir, tanto la parte del prólogo como todo lo que son los separadores de capítulos, uso un símil fanfold que bueno, escaneé alguna hoja y la tuneé un poquitito para que quede un poco más linda. Y lo mismo con el entorno gráfico de estas computadoras que eran anteriores al DOS, inclusive. Bueno, tal vez alguno, si es un poco más joven, lo haya visto en alguna película, estas pantallas negras con las letras verdes. Las letras verdes. Pero mirá que el DOS era en pantallas negras con letras verdes, ¿eh? Sí. Creo. Yo llegué a usar el DOS, ya había como algún Windows a fines de los 80, donde ya eran los monitores eran blanco y negro, no eran verdes que te destruían los ojos. Los negros y verdes eran como lo peor. Creo que los anteriores eran inclusive naranjas, eran naranjas y negro, que también eran como... No, yo llegué a ver computadoras de ese y se escribía en Word Perfect. Claro. ¿No? Word Perfect, me acuerdo. Pero es cierto que no sé si ya estaba el Windows, porque había un Windows muy primitivo. La verdad que no recuerdo. Sí, pero por ejemplo, yo llegué a trabajar con este programa, ya avanzado los 2000, como te digo, es un programa que todavía funciona, y creo que hoy en día está 100% adaptado a sistemas operativos. Sí, obvio. Pero hasta los 2000, hasta mediados de la década pasada, se abría un emulador de DOS. Y vos trabajabas en eso. Y yo había hecho es que es la misma
pantalla, es con el C ahí, es la misma, se Exactamente. simula como si fuera un DOS. Sí, sí, Y sí. entonces yo cuando estaba aburrido, porque yo trabajaba en un estudio contable, pero siempre tuve como alguna inquietud por hacer dibujos y cosas por el estilo, había hecho capturas de pantalla y por ejemplo, a este entorno, que eran como una cosa muy fría, ¿no? Eran como letritas y asientos contables, les había puesto con el Paint y con alguna otra cosa los fantasmitas del Pac-Man y todo eso. Ah. Y bueno, los usaba como de fondo de pantalla en mi computadora. Y de casualidad entonces, cuando dejé de trabajar ahí, yo tenía un disco duro con un montón de porquerías que me había traído del estudio, imágenes y pavadas que había Ujú. bajado. Y dentro de eso tenía las capturas de pantalla del programa. Entonces, eso también lo usé como separador ahí en el libro. Ujú. Entonces, donde arranca cada capítulo tenemos una vista de este entorno gráfico de estas pantallas. Sorprendente, eso no me di cuenta. Nico, vos sos del año 1980 Ah, ahí está. y esta, digamos, esta historia transcurre en esos años aproximadamente, ¿no? Aproximadamente año 80, no es muy específico, después No, no estamos. doy como algún dato más porque cuento en un momento van a ver un concierto, ahí está justo Mm. el separador que te decía, Ah, claro, ese claro, claro. entorno gráfico. Yo Mm. doy, en algún momento los personajes van a ver un concierto de Jaime Ross en el Palacio Peñarol Peñarol, y sí. eso fue en el año 81, así que Mm, más o menos por mm. ahí. Bueno, y Carta Póster Restante es una de las canciones que anda por ahí, ¿no? Como un hilo narrativo también, ¿no? Sí, ahí está, es una canción que siempre me gustó mucho. Bueno, y Jaime Ross dice que es la mejor canción de él, ¿no? O sea, dice que es la que más le gusta, ¿no? Mirá vos, es una canción que si no recuerdo mal la volvió a grabar, creo que tiene una versión original que es la Mm, del ujú, Candombe de ujú, 31 y después ujú, creo que en los 80 la regrabó, ujú. pero sí, cualquiera de las dos versiones es... Es como, es su favorita, su preferida. Sí, 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 sí. creo que no la canta tanto ahora porque como No, estaba no. dedicada a su primera mujer, alguna Es vez... una historia, es muy de amor, sí, sí, ¿no? Carta Póster Restante, él está creo que en Holanda, no sé dónde, y bueno, y le Si mal no escribe. recuerdo, en el Ujú, libro de Milita Alfaro, en el ujú. último creo que cuenta de que estaban haciendo una travesía, pero él se vino para acá a pasar las fiestas con su madre y su mujer Franca todavía estaba dando Ajá, vueltas por Franca, ahí. Franca. Ahí está, entonces es como que la extrañaba y le Ujú, escribió ujú. la canción. Bueno, y en este caso, a mí vos sabés que tenía unos amigos que, digo, obviamente los conocí después, pero también era una pequeña empresita de software y mucha cosa de la que aparece acá, de alguna forma, me pareció muy verosímil, eso te quería decir. Sí, Digo, no, no es algo que yo esté analizando cuando leo, lo leo como lector nada más, ¿no? Pero pensé, esto les encantaría que eso, porque la idea de en Uruguay tratar de hacer una empresa de software es como, no sé, como ponerte, bueno, como por ejemplo, tratar de vivir del cómic, o sea, en un momento de la historieta antes del 2000, ¿no? O sea, es una claro. cosa así, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, Es decir, sos bueno, sos no sé qué, pero hay que conseguir clientes. bueno, claro, es decir, en Uruguay, pensando en el mercado de software, hay, creo que son básicamente dos grandes empresas hoy en Ujú, día que producen esta clase de servicios, ¿no? Y sí, a comienzos de la década del 80, yo no tengo muy claro si ellos ya tenían algún cliente en ujú, mente ujú, cuando... En esta historia yo fusiono dos historias separadas de mi padre. ujú, Como te contaba, él estaba trabajando en ese momento, tenía unos 19, 20 años, en una firma internacional de ujú, contabilidad muy importante, ujú. y les surgió la oportunidad de hacer un trabajo, que lo tenían que hacer por fuera de la empresa, lo hicieron en su tiempo libre. Obviamente en la empresa no sabían Sí, nada, sí. y eso les permitió independizarse y armar su propio estudio contable. Mm, Y eso mezclado con el programa, que lo hicieron un poquito después, pero yo ujú, esencialmente lo que hago es contar las dos historias en una, ¿no? Son la historia de tres amigos que trabajan para una empresa que desarrolla cosas parecidas a esta, no exactamente programas de contabilidad, y a ellos les surge la oportunidad de hacer en su tiempo libre un trabajo y eso le va a permitir abrir su propio estudio. ujú. Entonces, Perdón, pero digo, cuando yo decía de buscar clientes en los 80, digamos, dentro de la dictadura, digamos, y eso ocurre incluso, bueno, ahora no sé cómo será, básicamente las grandes empresas uruguayas son estatales y estaban manejadas en ese momento, por los militares, digamos, claro, ¿no? Y bueno, pero después estuvieron manejadas por los políticos y también son las grandes empresas, digo, lograr hacer un software para ANCAP, para la UTE, para el Hospital de Clínica, por ejemplo, era como un golazo. sí, 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 bueno, inclusive en el libro esta parte es ficción, pero Ujú, está basada en un montón de cosas que he leído, en donde obviamente si uno tenía ciertos vínculos políticos militares en aquel momento, ujú, era mucho más fácil entrar a eso y ellos no los tenían, entonces bueno, eso es lo que hace que tengan que superar un escollo bastante grande, pero de todos modos, ya en el ámbito privado estaba empezando a ujú, aparecer la PC como un elemento no tan caro,
todavía no, pero ya para mediados de los 80 las empresas tenían Sí, claro, computadoras claro. Sí. para guardar sus stocks, o Ujú. para facturación, o para contabilidad. Entonces, medio que en ese momento ellos llegaron un poquitito antes, Ujú. entonces era como súper interesante ver que ellos fueron un poco pioneros y cuando empezó a aparecer esta demanda Ujú. por programas locales, ya estaban Ujú. ellos, no tanto para conseguir el programa, sino después para el servicio técnico, que era como una cosa muy importante a la hora de estos programas no eran tan estables como lo son hoy en día, había No, mucha cosa no, que... y es a la hora también el servicio técnico lo que les permitía era que yo te instale el programa, incluso a veces hasta se podía instalar hasta gratis, digamos, pero porque el servicio técnico era una cuota que uno paga como por el cable, ¿no? Mensual Claro, para que alguien venga a hacerte el mantenimiento famoso. En ese momento hay que pensar que toda la computación, toda la informática dependía básicamente de los ingenieros, de las personas, no como ahora que esto está independiente, ¿no? sí, sí, O sí, sea, al claro. extremo que, digamos, el propio usuario baja de internet y arregla las cosas del propio usuario. Bueno, claro, lo interesante de este programa es que se juntaron ingenieros con contadores, entonces los contadores le iban explicando a los ingenieros todo lo que ellos necesitarían en un programa, Ujú. entonces fue como una fusión muy orgánica. Y a mí lo que me interesaba era precisamente esto que vos decís ahora, todos vivimos con computadoras. Ujú. Tenemos una en nuestro bolsillo, tenemos una Todo. en el auto, Ujú. 3 o 4 en nuestra casa. Sí. Un poco como pasaba con los supersónicos, que veíamos ese Exacto, dibujito exacto. animado. Y en aquel momento no, la computadora era una cosa que, no sé, era como de una fábrica, era como tener un telar en tu casa, era Claro. una máquina muy, pero muy específica. Entonces creo que es un libro que ha despertado mucho interés en generaciones más jóvenes Mm. para mostrar eso, ¿no? Cómo la prehistoria de lo que hoy en día es parte de nuestra vida cotidiana nació de esa Claro, forma tan claro. rudimentaria. Bueno, y también yo mirá, yo digo, obviamente cada lector tiene sus cruces, ¿no? Y la semana pasada estuve entrevistando a Gerardo Caetano, estuvimos hablando del Uruguay, y una de las características del Uruguay en los 200 años de su historia, más de 200, es su escaso desarrollo, digamos, industrial o capitalista, siempre débil, dice, ¿no? Hay una debilidad, digamos, ¿no? Y por eso una de las cosas que aparecía en ese libro, y aparece acá en disquetes, aparece como algo cotidiano, es el tema de que la competencia está dada por contactos. Aquel que tiene contactos puede entrar, ¿por qué? Porque las empresas son muy pocas y las que existen son estatales y las que están estatales están filtradas o por la partidocracia o por, en ese caso, los militares, digamos, ¿no? O sea, aquí hay como un ejemplo concreto, me explico, Claro. de eso que en otros países podemos ver, en Estados Unidos, que hay una libre competencia exagerada, no sé qué, no sé cuánto. Aquí no es tan libre. No, probablemente eso venga por un tema cultural, Mm. inclusive Ah, bueno, sí, de de... italianos y Sí, de sí, sí, a españoles. diferencia de esta cultura protestante Mm, anglosajona, sí, en donde de acuerdo. ya nos metemos como en los temas estos de meritocracia, ¿no? En Claro. donde la libre competencia tiene que ser extrema Y lo que importa es y... el producto y no me importa quién lo haga, ni qué contacto tenga, ni mucho menos. Y de Claro, hecho acá en disquetes en un momento se dice, bueno, comparan los dos productos y bueno, no vamos a spoilear, pero bueno, sí. ahí vemos lo que es lo que podía ser el capitalismo bajo o ¿no? O la competencia en algo que era pionero, en algo que digamos como que se estaban jugando la vida, digamos, ¿no? Un Sí, sí, sí. proyecto vital. Especialmente los programas informáticos, en donde hasta el día de hoy funciona más por marketing que por el desempeño de los productos. Hay una película que tiene unos 20 años más o menos, se llama Piratas del Silicon Valley, Ujú, que es ujú, la vida de Steve Jobs y Bill Gates. Todavía vivía Steve ujú. Jobs. Y es una peli en donde le cuentan un poco cómo Bill Gates medio que le roba algunas Claro. ideas que estaba desarrollando Steve Jobs precisamente para las primeras programas con interfase gráfica, ¿no? Ujú. Pasar desde el DOS y estas pantallas negras a usar el mouse, iconos, papelera, todo lo que tenemos hoy en día. Entonces Steve Jobs tenía el primer programa de Apple que tenía todas estas características y Bill Gates se lo jopea con el Windows. Sí. Entonces en una de las últimas escenas Steve Jobs le dice, ustedes no les va a ir bien porque nuestro producto es mucho mejor. Entonces Bill Gates le dice, vos no entendiste nada, eso a nadie le importa. Y es un poco eso, es decir, a veces el mejor programa no es el mejor, sino el que tiene mejor marketing o mejor contactos o Claro. mejor... y un poco eso es lo que pasa acá, es decir, ellos tienen un programa mucho mejor Para, que... Vamos a hacer una pausa y vamos a la vuelta a contar
¿Cuál es el problema? Vamos a meternos en la narrativa, porque hasta ahora hemos dado vuelta en torno al Uruguay y la informática pionera, los precursores de la informática. Y vamos a la vuelta, amigos, a hablar de esta novela gráfica que se llama Disquetes o Disquets. Obviamente tiene que ver con los de disquetes de un 5 1/4, aquellos que eran grandes y chatitos. Es una novela gráfica con guión de Nicolás Peruso y dibujos de Gabriel Serra. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando aquí en La Máquina con el autor del último premio Bartolomé Hidalgo de relato gráfico. Ustedes saben que en la Feria Internacional del Libro se entregan los Bartolomé Hidalgo, normalmente a poesía, a narrativa, a ensayo, y bueno, se ha sumado de no hace mucho el tema de dar el Bartolomé Hidalgo a relato gráfico o novela gráfica. En este caso estamos hablando con Nicolás Peruso, que es el guionista de Disquetes, que está dibujado por Gabriel Serra, y es una novela gráfica que apareció en capítulos, tipo folletín, así, ¿no? Como aparecía en el siglo XIX, en la revista Lento, ¿no? Después incluso hay un prólogo de Gabriel Lagos que dice que obviamente lo entintaron de nuevo y le hicieron otros dibujitos un poquito más lindos. En fin. Claro, porque al serializar uno tiene que estar como un poco encorsetado con el formato de 8 páginas en donde tenemos que contar historias medio autoconclusivas. Hay una, por ejemplo, que van a jugar ellos tenían un cuadro de liga universitaria y terminan jugando contra un cuadro del liceo militar, terminan todos a las piñas. Hay otro donde van precisamente a este concierto de Jaime Ross. Pobre Jaime, creo que él odia ese concierto porque creo que es un concierto donde sonó espantoso en el Palacio de Peñarol. Entonces, esas son historias autoconclusivas y yo lo que quería era evitar un poco esa sensación, ¿no? Que son como muy capitulitos que empiezan y terminan. Y con Gabriel le agregamos unas 35 páginas que extendían algunas... le agregaron 35 páginas. Sí, redibujamos algún detallecito y le agregamos páginas, extendimos algunas escenas, le dimos más desarrollo a uno de los personajes, por ejemplo, que es la primera generación de universitarios y se siente muy presionado por su familia y no es tan buen estudiante como los otros, entonces tiene como ataques de pánico antes de cada examen y en un momento le roba una hoja a otro de sus amigos y el otro lo quiere matar porque está el profesor dando vueltas y él no le devuelve la hoja, que también es una historia real de mi padre. Entonces ese tipo de cosas queríamos extenderlas un poquito más y tratar de disimular un poco esto, de que eran como capitulitos y darle como más la idea de una cosa orgánica. Una continuidad. Aparece también el coronel Néstor Volentini, ¿no? Que fue famoso en la salida de la dictadura como ministro, ahora no me acuerdo si era ministro del Interior, en fin, aparece como una cara, y no sé si era coronel, la verdad que no me acuerdo ahora si era militar, pero realmente aparece como una figura de la dictadura en plan secundario, pero hablando de esos vínculos que hay con los civiles, ¿no? Claro, sí, en realidad el vínculo es completamente ficticio, era simplemente una figura que yo quería hacer referencia para quienes vivieron esos años. Y sí, es la historia de un oficinista que es como una especie de antagonista de ellos, pero yo quería que uno sintiera mucha empatía con él, ¿no? Un tipo que nunca logró el ascenso ni social ni académico por sus propios medios, y bueno, esta realidad política con un padre, con un tío muy metido en la parte de más poder dentro de la dictadura, le permitió acceder a este empleo público en esta empresa, y después eso hizo que él lograra como ascender dentro de la empresa. Entonces, pero siempre él básicamente era un personaje que lo que quería era respeto porque nunca lo había tenido, entonces no era exactamente un villano. O sea, la idea de esta historia es que no es que hay buenos y malos. Los militares aparecen de forma como muy vedada. Sí, aparecen muy en el fondo, ¿no? Claro. Pero también hay como una especie de ambiente, no te diré de corrupción, pero hay un ambiente, digamos, medio espeso, digamos, en el fondo, en estos vínculos, porque reitero que las empresas del Estado estaban vinculadas también con los militares, y también hay algo que pasa en las empresas privadas, ¿no? Digamos que si vos trabajas en una empresa privada no podés hacer productos que compitan de alguna forma, o utilizar las computadoras que en ese momento eran como el arca de Noé, ¿no? Sí, en relación a la dictadura a mí me interesaba tocar ese punto que obviamente no es el más notorio.
Porque, bueno, cuando uno habla de dictadura, automáticamente se asocia con los temas políticos Sí, más y épicos. con derechos humanos, y no tanto con la parte económica, que sí fue muy, pero muy importante. Es Y decir, cotidiana, digamos, porque ellos están viviendo la vida cotidianamente, ¿no? En la dictadura. claro, ellos en realidad no tienen una militancia política muy marcada, más allá de que hablan de política, entonces también me interesaba contar eso, y un poco linkeándolo con una novela gráfica de hace un par de años de Silvio Galisi, que se llama Exilio, que era Muy sobre bueno, una excelente novela que también fue muy bueno, nominada excelente, al excelente. Bartolomé, donde me acuerdo que en la presentación Elvio Gandolfo contó que se ha escrito muy poco sobre el tipo que estaba tomándose un café en 18 de Ejido durante la dictadura. De acuerdo. Entonces se habla mucho de los bandos y la gente Ujú, que estaba mucho más metida, pero no de las personas y de la vida cotidiana de un ujú, uruguayo durante la dictadura. Y yo quería contar un poco eso, ¿no? Estudiantes de ingeniería, ya en los 80 ya había pasado como el cierre de la universidad, ujú. pero sí y obviamente ellos no solamente tenían poco acceso a bienes culturales a raíz de la dictadura, sino que en su propio rubro, ¿no? Se veían impedidos de conseguir mucha cosa tecnológica Claro. por esa especie de oscurantismo en el cual Ujú, estábamos viviendo. ujú. Y tiene que ver también el tema de la cooperación, yo insisto, porque surge muy claramente en disquetes y tiene que ver, hoy hablabas en el bloque anterior de Steve Jobs Bill Gates. de Bill Gates, y digamos, el tema de la colaboración que en general empezó y funciona la informática así, digamos, ¿no? O sea, digamos, con una mente común, ¿no? O sea, ¿no? Y aquí hay estos tres amigos que de alguna forma que se pelean y se odian a veces y, ¿no? y se critican mucho, pero saben que los tres, cada uno depende de los otros dos. Claro, sí, sí, es decir, la idea es que cada uno de ellos tiene como una cosa para aportar. Hay uno que es más bueno en la parte de hardware y es el que hace como manualidades y hace cosas como muy creativas. Esta historia es real. Los amigos de mis padres, tenían 2 apartamentos en Paraguay 18 y para poder trabajar en red, obviamente en Ujú. épocas pre-internet, habían tirado un cable por arriba, o sea, estaban como el piso 3 o Sí, 4 sí. y hay un cable como si fuera para cruzar la ropa que Mm. cruzaba Paraguay de punta a punta y ellos trabajaban de esa forma en red. Y una de las cosas que se cuentan en el libro es que en un momento ellos se daban cuenta que perdían datos. En un momento que perdían datos y Mirá vos. era siempre a la misma hora. Y decían, pero ¿cómo puede ser? Y revisaron las conexiones 40 veces y finalmente descubrieron que era la hora que pasaba el trolebús. Cuando pasaba el trolebús hacía como una descarga eléctrica. Claro, claro, sí, se hacía un Ahí chisporroteo. está. Y eso Mirá. hacía que perdieran unas fracciones de bits o algo por el estilo. Impresionante. Yo pensé que lo habías imaginado, No, eso, no, no, eso. sorprendente. Yo dije, qué bien que está esto, ¿no? Porque es algo que ocurre a la misma hora, en fin, Claro. ¿no? Es una especie de misterio, Sí, ¿no? no, la gran mayoría de las historias que Mirá están vos. muy, muy buenas, por ejemplo, el apodo de uno de los personajes es München, Ujú, y también es una historia real en donde había sido el atentado en las ujú, Olimpiadas de Múnich y estaban todos comentándolo, y te dicen, no, lo que pasó en Múnich, lo que pasó en Múnich, y uno, diría que era un tipo medio soberbio, decía, no se dice Múnich, se dice München. ujú. Entonces le quedó el München. Y siempre me Claro. pareció como una historia como muy graciosa de cómo surge un apodo. Entonces, medio que en la mitad del libro se revela, no exactamente de esta forma, porque Ajá. yo toqueteo un poco las fechas, entonces estaban jugando al baby fútbol en ese momento, porque se conocen desde muy niños, y ahí surge el comentario del München, y ahí es como le Ajá. queda el Y, apodo. y digamos, y estos tres amigos también, uno de ellos también está atravesando por crisis sentimentales, emocionales, más allá del hilo narrativo que es el thriller, ¿no? Es una especie de thriller a ver si se va a conseguir o no, porque ellos están, atención, todo dentro de un ámbito empresarial, o sea, no hay una gran épica contra la dictadura, sino que es una microépica de tratar de hacer algo clandestino, digamos que no Claro. se enteren los de la empresa. Exacto, sí, como te decía antes, a mí siempre me interesó contar personajes que están en encrucijadas, ¿no? Entonces cada uno de ellos está en su propia encrucijada. Diego, que es el protagonista, está pasando en un momento de mucha incertidumbre con su mujer, con su novia de Su su novia. momento, no sabe qué va a hacer, si se va a casar con ella la ve cada vez más distante, pero ella a su vez no comunica mucho con él, Ujú. entonces Y no tiene sé. sueños. Claro, y aparece otro personaje que él no entiende muy bien qué es lo que le quiere decir. Mm. Probablemente sean como sus inseguridades acerca de si esa es la persona con la cual él quiere casarse. Entonces, esa parte a mí me interesaba mucho, ¿no? Además del trasfondo de tecnológico, Ujú. político y Claro. económico, sí contar eso, ¿no? Personajes que
se preguntan qué es el amor, cuándo se termina, cuándo uno está eligiendo a la persona idealizándola o no. Entonces son como los grandes temas que no importa el contexto histórico o económico en el cual uno lo plantee, son los grandes temas que todos en algún momento nos planteamos. Y Nico, ¿y vos de alguna forma te inspiraste o te interesó, digamos, porque lo citaste, otra novela gráfica que se llama Incilio, que es extraordinaria, de Silvio Galicia, que ahora te la recomendamos, que tuvo un prólogo Gerardo Caetano, ¿Sí? y donde se aparece muy bien el aire cotidiano, digamos, de esos jóvenes. Claro, bueno, yo a diferencia de Silvio, no quiero andar revelando su edad, pero él fue él vivió, él lo protagonizó. Claro, en mi caso, mis recuerdos de la dictadura son muy escasos. No, yo te digo, pero si para el aire te basaste en algo de eso, o en qué te basaste. Claro, bueno, en realidad yo intenté documentarme muchas historias que yo escuchaba en asados de los amigos de mis padres de cuando contaban eso, ¿no? Por ejemplo, hay una historia que también es real de terminan todos presos en el calabozo y esta historia le pasó a mi padre. Mi abuela era como muy melodramática y eso, entonces aparece el policía, le dice... Era italiana. Sí, claro, mi abuela italiana era un poco así. Peruso, dice su madre si quiere un buzo. Mi padre estaba, no quiero nada, no sé qué. Había terminado preso por una marcha, se habían llevado todos en una chanchita. Y vuelve a los 10 minutos el policía con el buzo y dice, Peruso, dice su madre que se ponga el buzo y que se apronte cuando llegue a casa. Y estaban todos sus amigos revolucionarios diciendo, mirá, el Che Guevara. Entonces, un poco... esa clase de cosas, ¿no? Por un lado, ellos que... Pero requiere una gran observación tuya también, ¿no? O por lo menos una cierta disciplina de ir anotando esas cosas. Sí, yo intenté, algunas de las historias fueron como conduciendo a otras. ¿Y hay algún tinte autobiográfico tuyo? Por ejemplo, hay alguien que guarda todas las cosas de cuando era chico. Sí, eso y yo en sé realidad... que Peruso saca todas las cosas en su Facebook. Sí. De hecho, mira, justo ahora estamos en época electoral. El otro día en la casa de mi madre, yo en las elecciones del 89 coleccionaba balconeras de todos los partidos, por algún motivo, no sé, los coleccionaba. Y el otro día mi madre encontró la bolsa de nylon, que ella en realidad es la culpable, que ella no tira nada de todas las porquerías que yo guardaba. Las encontró, o sea que tengo una bolsa llena de balconeras de Carlos Julio Pereira y de Taliche y de Fernández Feingold. O sea que sí. Y siempre, cuando me preguntan por qué tengo eso, ¿no? En el estudio en donde yo trabajo tengo los muñequitos de cuando yo era niño y eso, y el personaje intenta ser, yo medio que me psicoanalizo en esta novela gráfica, porque yo lo cuento un poco, ¿no? A mí me gusta un poco esa, o sea, probablemente la gran tragedia de la humanidad es el paso del tiempo y ver cómo las cosas desaparecen. Entonces, en ese estudio yo tengo como una especie de cápsula del tiempo en donde el pasado y el presente conviven, y yo estoy trabajando en mis nuevos proyectos, y a su vez veo los juguetes que me habían regalado mis abuelos. O sea, mi abuelo, por ejemplo, era corredor de Bazar Mitre. Otra de las historias tiene que ver con eso. Mi padre había estado haciendo una pintada, mi abuelo se pensaba que estaba en la facultad, y estaba acá en 18 de julio con un gallego así como medio franquista, medio facho, diciendo, mire, comunista vago, los padres se piensan que está estudiando y está haciendo estas pintadas, no sé qué. Mi abuelo se da vuelta y era mi padre, que en vez de estar en la facultad estaba ahí con los pinceles y una latita. Entonces, mi abuelo era corredor de Bazar Mitre. Bazar Mitre aparte tenía una sección de juguetes, entonces para mí el mejor día del año, mi hermano y yo íbamos el sábado con mi abuela y elegíamos el juguete que queríamos. Alucinante. Y bueno, ahí es como teníamos a los Thundercats y a todos estos, y Tortugas Ninja, y entonces los tengo hasta el día de hoy. No solamente porque, bueno, me siguen gustando cómo se ven estéticamente, sino el recuerdo de, bueno, en aquel momento... Y también está la cápsula del tiempo y también está que, obviamente, la historieta o el arte, cualquier disciplina artística, tiene que ver con el vínculo con el niño interior, ¿no? La infancia, ¿no? Como la patria de la infancia. La patria del escritor dice que es la infancia, dijo Rilke. Nicolás Peruso, quedó presentado Disquetes. Esta obviamente es una novela gráfica y que está en las librerías. Ya se consigue en todas las librerías del país, la distribuye Guzzi, o sea que si alguna librería no lo tiene, es solicitarlo y en pocos días. Perfecto. Reitero, ganó el premio Bartolomé al relato gráfico y gracias por estar en La Máquina de Pensar. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, amigos, ahora en La Máquina de Pensar vamos a estar conversando en torno a lo que es Robert Louis Stevenson. Ustedes saben, Robert Louis Stevenson es un escritor inglés que nació allá en 1850, en realidad inglés, pero no, es escocés, nació en Escocia, en Edimburgo, y que murió allá en una isla de Samoa, en el Pacífico,
cuando tenía solo 44 años. Robert Louis Stevenson escribió, entre otros, La isla del tesoro, La flecha negra, El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde, que es uno de los clásicos del terror del siglo XIX. Ahí siempre les recuerdo que está Frankenstein, que es de 1816, está Frankenstein, está Drácula de Bram Stoker y está Jekyll y Hyde de Robert Louis Stevenson. Ahora, en la máquina de pensar, se abren no uno, ni dos, ni tres, 1.000.000 de umbrales. Un portal hacia el terror, la fantasía y la ciencia ficción de la mano del insomne Ricardo Ruiz. Del otro lado de la línea, amigos, está Ricardo Ruiz allá en Mar del Plata. Y bueno, yo ya anticipé, Ricardo, que vamos a hablar de Robert Louis Stevenson. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Pablo? Muy bien y muy bien anticipado porque volvemos a traer estas columnas un autor clásico, ¿no? Ya hemos traído a Lovecraft, hemos hablado de Frankenstein en algún momento y en esta temporada de la columna también estuvo William Hodgson, Arthur Machen, así que bueno, nos faltaba Stevenson, que si bien no es un autor propio del género, ha hecho sus obras importantes, sus relatos importantes para el género de la fantasía. Bueno, generó, entre otras cosas, yo decía, uno de los tres o cuatro, digamos, personajes de terror del siglo XIX, ¿no? Yo decía Frankenstein, Drácula, bueno, el hombre lobo viene de atrás, de mucho atrás, en el siglo XIX, y en el siglo XIX apareció el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sí, son los tres ejemplos claros de la literatura, no sé si moderna, pero de lo que comienza el género de terror propiamente dicho, son estos tres libros mundialmente destacados por todos los estudiosos de estos temas y estamos totalmente de acuerdo. Aparte son los arquetipos que van generando, ¿no? Teníamos en Drácula el vampiro, en Frankenstein, bueno, la criatura, ¿no? Porque Frankenstein el doctor no era. Y acá tenemos cuando el monstruo es uno mismo. En una de sus principales obras, que es la que vamos a mencionar. Es una obra que en realidad es una especie de relato largo, de cuento largo, y que hay que decir que Robert Louis Stevenson fascinó a Jorge Luis Borges, que constantemente toda su vida dijo que Stevenson era uno de los faros, y mucha gente dice, ¿cómo Borges decía que Stevenson? Porque no lo consideran tan buen escritor Stevenson. Hace poco leí un artículo de alguien como que Borges había creado un Stevenson para ser su propio antecesor. Pero bueno, quiero decir que, y por otro lado Graham Greene, que era descendiente de Stevenson, dijo una vez, lo leí en su autobiografía, que leyó una novela Victoria y dijo, no, yo no lo puedo seguir leyendo porque si no voy a quedar atrapado. Y pasó como 30 años sin leer a Stevenson porque también quedaba fascinado por él. Sí, y hay otros nombres también como que lo han mencionado entre sus grandes influencias, como Joseph Conrad, Green, que lo nombraste, Chesterton, Wells, y también Bioy Casares acá en Argentina, ¿no? Todos cayeron bajo el hechizo de los relatos de Stevenson. Stevenson es un autor escocés que nació en 1950, murió muy joven a los 44 años en Samoa, ¿no? En las islas. No hay mucho para contar de la vida de él para esta columna, pero bueno, podemos destacar que de muy chico tuvo inclinaciones literarias y empezó a escribir, pero algo caracterizó toda su vida es que él sufría muchas enfermedades, tuvo una tuberculosis que lo acompañó desde chico, y esto hiciera que pasara mucho tiempo, él mismo siempre comenta, ¿no? En sus memorias de que se pasó toda la vida enfermo. Sí. Por eso también se iba a lugares donde el clima lo favorecía. Estuvo en Nueva York, donde hizo amistad con Mark Twain, y bueno, finalmente se retira a estas islas de Samoa, de lugar no solo donde va a morir, sino donde tomaría inspiración para muchos relatos relacionados con leyendas y siempre esta diferencia entre, ¿no?, la adaptación del hombre blanco a las poblaciones de estas islas. Claro, digamos, a otros planetas culturales de estas islas. Planetas culturales, muy bien definidos. Hay que decir que el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en su momento aquí en La Máquina de Pensar le dedicamos una semana a ese relato, que tendrá 60 páginas. Está originado por un sueño que tuvo un sueño. Por un sueño, y esto me hace acordar, muchos escritores han soñado sus grandes obras en sueños, ¿sí? Se ve que esto, más allá para mí de ser una licencia que los escritores cuentan,
debe ser algo que tiene el relato en la cabeza trabajando, y en el sueño es cuando se manifiesta o la resolución del relato o una escena importante o despiertan con algo para ir inmediatamente a escribirlo. Este relato tiene una gran particularidad. Es la primera vez que vamos a ver, por lo menos conocido, ¿no?, en la literatura, esta historia del doble, ¿no?, del doppelganger alemán, del otro yo, y concepto que serviría después para Freud y todos los comienzos del psicoanálisis que vendrán años posteriores. Pero el relato tiene una particularidad porque, bueno, para el que no lo conoce y no tiene ni idea de lo que se trata, estamos hablando de un doctor que inventa una pócima y cuando lo toma se transforma en otra persona completamente diferente, ¿no? Tanto psíquicamente como físicamente. Hay que decir, y la persona en la que él se transforma es él mismo, pero digamos es su parte mala, si se quiere, o su parte más instintiva, más pulsional, que como este hombre es victoriano, ha reprimido durante toda su vida. Es decir, el Dr. Jekyll no es que sea el bueno y Hyde el malo, sino que el Dr. Jekyll es la persona reprimida y Hyde es el libre. El que no se reprimió. El que no se reprimió, el libre. Y que una particularidad, ¿no? Si bien es con H, Hyde en inglés es escondido, ¿no? Claro. La palabra traducida sería escondido. Claro, el señor algo sí, el señor oculto. Oculto. Cuando se transforma en este relato en el señor Hyde, sale a hacer cosas que desconocemos. No queda muy... presumimos que puede haber asesinatos, de que puede haber alcoholismo, pero es como la represión de la sociedad victoriana, ¿no? Lo que acontece cuando está transformado en este otro personaje. Y sobre todo una represión sexual victoriana también que hay, y que este hombre, cuando se transforma, digamos, en Mr. Hyde, que es bastante feo, ¿no? Es bastante feo porque es como casi que es un monstruo. Como que es brutal, digamos, como que tiene pero a la vez como es directo, no tiene represión, encandila a todo el mundo. Se pone a hablar con la gente y medio que la fascina. Hay algo interesante que ha sucedido con las adaptaciones o con lo que conocemos del relato si no lo hemos leído. Todas las adaptaciones cinematográficas generalmente se cuentan desde el punto de vista del Dr. Jekyll, con lo cual pierde una magia importante que tiene el relato, porque el relato, esta novela corta, fue planteada como un relato de suspenso. Exacto. De ahí el título, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y hago un spoiler, pero ya lo hicimos antes. Hasta el final del relato uno no sabe que estamos hablando de la misma persona. Exacto. Stevenson lo cuenta desde el punto de vista de un tercer personaje, alguien que lo ve desde afuera, y lo ve como dos personajes distintos, como dos seres independientes. Sí, porque incluso uno tiene una altura, el Dr. Jekyll es un poco alto, y el señor Hyde es bajo, por ejemplo, son muy distintos. Claro, este personaje es amigo del Dr. Jekyll y lo que no logra interpretar, en base a ir haciendo un raconto de sucesos que han ocurrido ahí en la ciudad, es la relación que une el Dr. Jekyll con este señor Hyde. No lo logra entender y esto queda revelado en el capítulo final cuando nos enteramos de la pócima y eso. Esto generalmente en todas las adaptaciones, que yo sepa por lo menos en todas, se descubre de entrada. Vemos el trauma desde el punto de vista de este giro inicial, que es saber que estamos hablando de la misma persona, ¿no? Y la transformación, vemos la transformación siempre, el cine siempre la está mostrando. Borges tiene una reseña, no sé si la viste, una reseña cinematográfica de una película que me gustó mucho, que es la versión de Spencer Tracy, la que hizo, ¿no? Y Borges dice que han traicionado la novela. ¿Por qué? Porque dice, vemos en una escena a Spencer Tracy haciendo el Dr. Jekyll, y en otra escena vemos a Spencer Tracy despeinado haciendo de Mr. Hyde, ¿no? Claro. Y entonces dice, para él lo ideal era que el Dr. Jekyll fuera Spencer Tracy y que apareciera después Dana Andrews, otro actor, y fuera el señor Jekyll, que fueran dos personas distintas. Claro, sí, estás hablando de la película de 1941 de Victor Fleming, que es una especie de remake de la que se hizo 10 años antes, en 1931, que sería la versión clásica que más se conoce de esta historia. Las dos son buenísimas las dos. Sí, hay una interesante también, de 1996, basada en una novela, Mary Reilly, con... Malkovich. John Malkovich y Julia Roberts, ahí me acordé, que está contado desde el punto de vista de esta que es la sirvienta del Dr. Jekyll, no es una vuelta de tuerca, una historia más dramática que terrorífica, pero está bien. No he leído la novela, pero la película está bien. Y hay una versión
en cine mudo que se puede ver en YouTube, se llama de 1920, que está extraordinaria también. Es muy parecida tiene elementos del retrato de Dorian Gray. Es muy buena. Sí, la de John Barrymore. Exacto. John Barrymore es el actor, digamos, más conocido que ha hecho de Dr. Jekyll. Sí. Es muy buena. Es una historia bastante clásica que no suele tener tantos cambios, ¿no? Tampoco hay tantas versiones modernas, pero no suele tener, como si fuera el retrato de Dorian Gray, no es una historia como Drácula, como Frankenstein, que ha tenido muchas más versiones y se ha alejado mucho más de la historia original. Pero está tenido, mirá que tuvo la de Jerry Lewis, que hacía el profesor chiflado, y yo me acuerdo una que vi en el que estaba Dr. Jekyll and Sister Hyde, donde el Dr. Jekyll se transformaba en una mujer, muy guapa, aparte. Sí, hubo, pero generalmente como que se mantiene la misma esencia, ¿no? Claro. Qué sé yo, no hemos visto en los últimos años una versión moderna, ambientada ahora, ¿no? Siempre está muy relacionado con la época, la historia, y eso creo que es lo que atrapa, ¿no? Y hay una serie, la serie Jekyll, no sé si la llegaste a ver, de 6 episodios. Sé que la conozco, pero no llegué a verla. Esa sí que es terrorífica, esa sí está muy cercana al horror. Fue una miniserie, creo, ¿no? Son 6 episodios y yo confieso que vi los 3 primeros y me metió tanto miedo que lo dejé ver. Es muy fuerte, es fuerte. Mirá vos, no la tenía. Bueno, un dato importante y una recomendación más para nuestros oyentes. Exactamente. Bueno, y además hay algunos otros relatos que no quería dejar pasar en el tiempo que nos queda de Stevenson, que algunos recuerdo haberlos leído de chico, como por ejemplo La isla de las voces, una historia no de fantasmas, pero de voces que se escuchan en una isla, y estas historias, como otras de Stevenson, tienen mucho que ver con un mensaje moral, pero está muy bien ambientado. Estos relatos que nombro generalmente se consiguen dentro de antologías que salen de él, porque son relatos bastante cortos, 50, 60 páginas, y a veces viene junto con otro relato, o creo que, no recuerdo si hacía el favor o qué editorial, el año pasado sacó una edición de todos los cuentos completos que es muy, muy, muy interesante. Bueno, decía esta de La isla de las voces, que transcurre en una isla, es un relato ya de su época más adulta. Hay otro relato muy conocido también, que es El diablo en la botella, una historia fantástica, que como si fuera el genio de la lámpara, ¿no? Hay una botella que le concede al dueño de la botella un deseo, salvo el de la vida eterna o el de la vida prolongada, pero tiene que deshacerse de la botella si no quiere ir al infierno al momento de morir, por menos precio del que la compró. Y se va produciendo toda una cadena de entregas de esta botella hacia un nuevo comprador, siempre buscando un nuevo comprador que en definitiva es como una especie de víctima. Claro. Es un relato muy interesante, es El diablo en la botella o El diablo de la botella. Y un tercer relato que también es muy, muy bueno es El desenterrador, que también se conoce con el nombre del ladrón de cadáveres o el ladrón de cuerpos, que está ambientado también en esta época victoriana donde comenzó toda esta moda de hacer estudios médicos sobre cadáveres, ¿no? Claro, la anatomía. Sí. Que lo hemos visto también en Frankenstein. Sí. Y lo que se plantea acá es cuando los cuerpos se obtienen de personas que hay que matarlas para conseguir el cuerpo. Claro. Y también, contado desde el punto de vista de un médico universitario joven, este relato es a la vez una historia fantástica y a la vez una denuncia de lo que verdaderamente pasaba. Sí. Un argumento muy, muy interesante y cuestionando Stevenson, ¿no? La moral social de la época que se vivía en Inglaterra. Sí, porque las academias necesitaban anatomía, digamos, de cadáveres, y entonces había gente que los conseguía, y ahí fue que apareció la costumbre de poner rejas en torno a los cementerios, claro. Y después y de pagar el doble para que te enterraran más profundamente, 6 metros, por ejemplo, ¿no? Sí, se hizo toda una industria de conseguir cuerpos, ¿no? Claro, y entonces después hubo algunos que empezaron a liquidar. Acá veo que El gaucho y el diablo fue dirigida en Argentina y se basa en el cuento El diablo de la botella, 1952. Sí, con Olga Zubarry creo que estaba. Creo que alguna vez la he visto esa película. Sí, ha tenido adaptaciones por un montón de lugares, El diablo de la botella. Es una historia muy, muy, muy conocida. Mirá también. Vos, no sabía. Está bien. Bueno, Ricardo... y también tenemos La isla del tesoro como historia de aventuras, ¿no? Sí, La isla del tesoro y Flecha Negra también es una La Flecha Negra, Secuestrado, tiene muy buenas novelas que recomendamos más allá del terror, y Stevenson un infaltable en este género. Muy bien, sí, le tenemos que dedicar cuando volvamos a La máquina de pensar, a dedicar las semanas. Stevenson, jamás le dedicamos una semana a Robert Louis Stevenson. Ricardo, gracias por estar en La máquina de pensar. Hasta la próxima.
próxima, Pablo, nos estamos viendo. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a tener la columna de Espacio Aquelarre. Vuelve Espacio Aquelarre con Anabela Balduvino para hablar de un proyecto que se llama Imágenes del Silencio y que tiene que ver con los desaparecidos y es de próxima aparición. Y después vamos a recibir al poeta William Johnston, que ganó el Premio Nacional de Literatura 2018 en poesía inédita con el libro que editó hace muy poco, publicó, que se llama El Trigal del Sueño. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.